Buenos días para todos. Edilma Suárez de ANEC. Hola Edilma, buenos días. Tenemos deshabilitados los micrófonos. Me llamaron de la oficina de... Que no haya gente por aquí tan pegada. Pues voy a una rueda de prensa ahorita.
Muy buenos días, feliz lunes para todos, feliz lunes de velitas. Un saludo muy cordial a los señores y señoras de la prensa que nos acompañan esta mañana en esta rueda de prensa. Un saludo cordial para los congresistas de la bancada de la oposición que nos están acompañando y a los diferentes representantes de las asociaciones médicas y diferentes representantes de los profesionales, trabajadores y organizaciones defensoras del derecho a la salud. Para mí es un gusto acompañarlos esta mañana en esta rueda de prensa que hemos convocado para para manifestar el malestar ciudadano, el malestar de la gente de Colombia frente al proyecto de ley 010 que está tramitando en el Congreso, proyecto de ley de reforma al sistema a la salud y que hemos considerado empeora las ya precarias y difíciles condiciones que tiene el sistema de salud creado por la ley 100 de 1993. ¿Cómo estamos en estos momentos transmitiendo a través de las diferentes redes sociales del representante Jorge Gómez Gallego, de la senadora Victoria Sandino, del representante Mauricio Toro? Estamos transmitiendo a partir de las redes sociales de los diferentes congresistas de la bancada de la oposición. Los invitamos a que se conecten, a que nos envíen sus preguntas, sus comentarios y a estar pendientes de toda esta información. Antes de comenzar, quisiera pedirles a los miembros de la prensa que nos acompañan y a los que van a estar ingresando en esta transmisión, a quienes se les envió un enlace de Zoom, que por favor renombren en el chat desde qué su nombre y desde qué medio nos acompañan, con el propósito de que al momento de abrir las preguntas, las cuales estaremos recibiendo el orden de la palabra a través del chat de Zoom, podamos identificar desde qué medio nos escriben. ¿Cómo va a funcionar esta rueda de prensa? Vamos a tener la intervención de tres congresistas de la bancada de la oposición para que expliquen los pormenores de cómo va el proceso de la reforma. Luego escucharemos a 3 o 4 dirigentes del sector salud y finalmente la opinión y respuestas de otros parlamentarios de la bancada de la oposición que nos quieran acompañar, hacer un saludo, enviar un mensaje en esta rueda de prensa. Tan pronto evacuemos esta primera parte, pues abriremos el espacio para las preguntas de las personas de la prensa colombiana. Así que sin más, quisiera iniciar esta rueda de prensa saludando a la senadora Victoria Sandino del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, quien a la vez es ponente de este proyecto de ley. La saludo y le doy el uso de la palabra por 6 minutos. Senadora Sandino, muy buenos días. Senadora, le voy a solicitar para que reactive el audio. Ahora sí. Ahí sí, bueno. Okay. Andrés, buenos días. Muy buenos días y por supuesto un saludo cordial a todas las personas que nos están acompañando en este momento y que también se han conectado tanto a este chat, los medios de comunicación, como quienes nos siguen en las redes sociales. Mire, yo quisiera rápidamente, antes de entrar en la crítica del proyecto de ley el 010 en el Senado y también en el 425 de Cámara, quisiera plantear una propuesta que hagamos un gran acuerdo, un acuerdo con relación a unos mínimos innegociables, digámoslo aquí, en este escenario a la hora de construir un verdadero sistema de salud, que creo que debe ser lo prioritario para nosotros, ¿verdad? Entonces, sobre qué mínimos creo yo que no pueden ser negociables o que tendría que estar en un proyecto como el que, de la magnitud que pretende el gobierno en este momento, y que creo que nosotros y nosotras desde la oposición debemos luchar para que así sea. Primero es que
lo que entendemos por territorios y territorialidad en un sistema de salud no puede ser dictado desde el centro del país. Esa es la primera situación. O sea, tiene que ser diseñado partiendo de los territorios, de la cultura, como las relaciones sociales, económicas, cómo son las relaciones ambientales, cómo es el lugar donde habitan las mujeres también dentro de ese territorio. Y además, un sistema de salud que no dialogue con los saberes de la gente, los saberes ancestrales de los pueblos, tanto campesinos, indígenas, negros, jamás, jamás de verdad podrá entenderse como un sistema verdaderamente terrible. Un segundo aspecto es que la salud es un derecho, no un negocio. Y aquí se sigue repitiendo una situación que viene de muchos años atrás. Por eso el sistema de salud pues no puede estar controlado por los intermediarios financieros, ¿no? Es decir, en este caso por las EPS. Siempre van a privilegiar la obtención de ganancia antes que las garantías del derecho fundamental de las personas, el derecho a la salud, que es el que tanto reclamamos y que el que nos convoca hoy aquí. En tercer aspecto, o sea, un sistema de salud que no proteja a sus trabajadoras y trabajadores es uno que atenta incluso contra el derecho a la salud y a la vida de los colombianos y las colombianas. Los trabajadores, aquí el tema de la tercerización sigue siendo una problemática profunda en el sistema de salud actual y lo que se plantea en este proyecto que ha presentado el gobierno con carácter de urgencia, pues no resuelve. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que los trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo de Valledupar prendieron una vela para pedir el pago de sus 12 meses de salario atrasado en este momento, y sin embargo han tenido que seguir enfrentando el tema de la pandemia. Esto no tiene presentación. Un cuarto aspecto que yo quisiera que tuviéramos en cuenta dentro de este acuerdo, pues es que un sistema de salud sin una red de hospitales públicos no es garantía. O sea, los hospitales públicos que están en los territorios realmente son los que están en este momento soportando fundamentalmente el tema de la pandemia y no las EPS. No las EPS. Entonces, es fundamental que ese sistema de salud tenga una red hospitalaria pública que sea la garantía, especialmente pues, en las regiones pobres y apartadas del país. Y en ese sentido, creo yo, y para ir cerrando, pues algunos puntos innegociables deben decir que son precisamente estos puntos, ¿no? Los que acabo de mencionar y que quedan borrados en este proyecto de ley que ha presentado el gobierno. En primera instancia, veamos algunos aspectos. Primero, el tema de la regionalización en este proyecto de ley no es una verdadera territorialización. Va hacia entregar a unos pocos, conglomerados incluso extranjeros, en la salud de la salud de los colombianos y las colombianas, priorizando, por supuesto, sus ganancias y no el tema del bienestar. En segundo aspecto, pues es un proyecto que intenta salvar a las EPS, eso está clarísimo, y no me quiero detener en ello porque es lo fundamental y es de verdad descarado lo que han pretendido aquí. Y otro tercer aspecto es que aunque el proyecto tiene un artículo donde se prohíbe la tercerización para las y los trabajadores de la salud, esta prohibición no tiene mayor desarrollo. Así que cualquier proyecto de ley que no brinde claramente los mecanismos para terminar con la tercerización y la dignificación de las condiciones laborales de los trabajadores es un proyecto de ley que tiende a fracasar definitivamente. Bueno, por todas estas razones que ya les he compartido a ustedes, como vocera del Senado del Partido de la Fuerza Alternativa y como parte también de la bancada de oposición que nos encontramos en Comisión Séptima de Senado y en nuestra calidad de ponentes
vamos a radicar ponencia negativa a este proyecto de ley en el día de mañana, solicitando el archivo de esta iniciativa y diciéndole también al señor Vargas Llera que él se equivoca al afirmar que este proyecto de ley es la reforma pues, al sistema de salud que necesitamos. Realmente los colombianos necesitamos una reforma estructural al sistema de salud, pero no pasa por la tercerización, por la intermediación, pasa por el fortalecimiento de este sistema que beneficie a todos los colombianos y colombianas. Eso quería compartir con ustedes. Necesitamos esa reforma estructural del sistema para el buen vivir realmente. Y ese es el llamado a este gran acuerdo. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, senadora Sandino. Le doy entonces en este momento el uso de la palabra al representante a la Cámara por Antioquia, por el partido Dignidad, Jorge Gómez Gallego, por 6 minutos. Adelante, representante Gómez. Ya, era que no me habilitaba el micrófono. Un saludo muy cordial para todas y todos los que están aquí presentes en la rueda de prensa, para medios de comunicación, periodistas, comunicadores sociales, para las organizaciones del sector salud, tanto de trabajadores como de academia, como de médicos, de profesionales, y muy especialmente a mis compañeros de la bancada de oposición, tanto de Cámara como Senado, y de comisiones séptimas que estamos aquí presentes. Yo voy a hacer una cosa muy sintética para que en el campo de las preguntas podamos desarrollar temas específicos. Lo primero que quiero señalar es que es increíble que el gobierno y las mayorías gobiernistas insistan en sacar adelante un proyecto que tuvo una serie de audiencias. Esto está grabado, estoy testimonio de eso, donde únicamente el gobierno y los intermediarios financieros del sector salud se pronunciaron a favor del proyecto de ley. Todas las demás organizaciones científicas, gremiales, de todo tipo de trabajadores, sindicales, de prestadores de los servicios de salud, privados y públicos, se pronunciaron en contra del proyecto y pidieron su archivo. Y sin embargo, tercamente insisten en él. Esto es una primera cosa importante. O sea, cuando usted está adelantando un proyecto de ley, se supone que usted socializa con la sociedad y la sociedad le dice si usted está bien empistado o va mal. Y la sociedad casi al unísono dijo, va mal, ese proyecto va mal. ¿Y por qué va mal? Yo digo que la principal razón es porque este proyecto es una nueva fase, una escalada de lo que se empezó con la Ley 100, que fue la aparición de un cuerpo extraño en la salud, que es la intermediación financiera. Ese es un cuerpo extraño y parasitario en el sector salud, porque por el solo hecho de manejar unos recursos se gana un peaje y puede ganar unas utilidades enormes. Ese parásito se llamaban EPS, pero esta es la segunda etapa. Ya no van a ser 40 EPS, sino que van a ser 10 o 12, o sea, se va a escalar, va a ser un monopolio, va a haber mayor monopolio y se abre la puerta para que ese monopolio tenga además la participación enorme del capital financiero vinculado al aseguramiento de salud en el mundo. Los monopolios financieros de salud en el mundo ya están aterrizando hace ya unos años en Colombia y están preparados para tomarse por lo menos una buena porción de los intermediarios financieros que son las EPS. Lo otro que quiero señalar es que esta concentración que se va a hacer en pocas manos, de muy pocos monopolios, que eso está clarito en el proyecto de ley, va a liquidar nuestra red pública hospitalaria. Está establecido, ahí está establecido, dice textualmente que la red pública hospitalaria deberá fusionarse, liquidarse si no es costo eficiente. O sea, seguirá fusionando nuestra red pública hospitalaria con la teoría de que el mercado lo regula. O sea, tienen que facturar para poder sobrevivir. Y entonces, y los que no sobrevivan, dice textualmente, podrán recibir recursos de subsidio a la oferta, que fue lo que se tiró el sistema de salud colombiana. No hay subsidio a la oferta y sin subsidio a la oferta no puede haber un sistema de salud robusto. Y finalmente, yo señalo que aquí la integración vertical, aunque no se dice expresamente que se va a permitir con la creación de las redes que pueden ser públicas, mixtas o de iniciativa privada, las redes de atención, eso es la puerta para que se haga una perfecta integración vertical, que es el negocio perfecto. Usted recibe la plata y usted se paga a sí mismo
con esa plata la atención de salud, porque los hospitales y las clínicas serán sociedades o empresas de propiedad de los intermediarios. Y me sumo a lo que dijo la senadora Sandino, no resuelve el problema de la tercerización laboral, que es una especie de cáncer en el sector salud. Así que por esta y muchas razones hemos levantado la consigna de que la ley 010 es peor que la ley 100, empeora la ley 100 y que debe archivarse este proyecto, y en la primer debate negativamente. Pero esto necesita que la ciudadanía se mueva, opine y presione, porque así funciona la política en Colombia, que los grupos de opinión dicen sus puntos de vista, y aquí la inmensa mayoría de los que tienen que ver algo con salud y los pacientes, los usuarios, deben hacer una acción de movilización por redes o con métodos novedosos para presionar para que no se apruebe ni siquiera en primer debate este nefasto proyecto de ley. Muchas gracias y bienvenidos todos y todas. Gracias, representante Gómez. Este es un proyecto de ley, como bien han dicho nuestros expositores, que empeora la ley 100, que empeora la ya difícil y complicado sistema de salud que fue concebido con la ley 100. Y esto no solamente es el llamado de los partidos de la oposición, sino también de varios congresistas que comparten los reparos que tenemos a este proyecto de ley. Y para ello quiero darle el uso de la palabra al representante José Luis Correa del Partido Liberal. Doctor José Luis Correa, muy buenos días. Por 6 minutos, adelante. Andrés. Doctor Correa. ¿Me escuchan? Sí, señor, lo estamos escuchando. Adelante. ¿Cómo vamos? Bien, sí, señor, adelante. Bueno, yo voy a complementar un poco lo que mi compañera Victoria y mi compañero Jorge Gómez plantearon. Lo primero es que lo que dijo Jorge no es completamente cierto. Incluso dentro del gremio de los aseguradores también hay serias molestias en torno al proyecto de ley 010. Entonces, ni siquiera dentro del gremio de los aseguradores hay una postura uniforme con respecto al proyecto. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Lo segundo es que este proyecto no ataca uno de los principales, sino el principal problema del que hoy venimos sufriendo en el sistema de salud, y es la cartera y la tercerización del riesgo financiero. ¿Eso qué significa? Desafortunadamente, seguimos viendo que las EPS no le pagan a las clínicas y hospitales, y que por ende las clínicas y hospitales no le pagan a los proveedores, y que por ende no le pagan al personal de salud, y que por ende los que terminan sufriendo son los eslabones más débiles de la cadena desde arriba hacia abajo. Muy diferente es que a las EPS usualmente les llega su platica con máximo 17 días vencido, y el promedio de pago en Colombia está a los 172 días aproximados. Entonces, este proyecto de ley no aborda este tipo de situaciones ni las mejora, pero adicional a eso, las empeora, y lo que genera progresivamente es una descentralización del riesgo financiero y del riesgo en salud, y se lo entrega a las regiones. Pero adicional a que hace eso, no le quita los papeles preponderantes ni los superpoderes que hoy manejan las EPS dentro del sistema. Entonces le quito responsabilidades, pero le quito deberes, pero no le quito derechos. Y eso es sumamente preocupante. Pero adicional a eso, con la supuesta regionalización que está planteando este proyecto de ley, lo que termina generando es un descreme selectivo. Porque es que hay que entender que hay departamentos que son muchísimo más complejos que otros. Y si nosotros vamos a ver la distribución de cuántos asegurados tienen supuestamente las grandes aseguradoras, las buenas aseguradoras del sistema de salud, vemos que están muy centralizados, en donde es mucho más fácil prestar el servicio que donde no lo es. Entonces aquí lo que vamos a hacer es seguir mandando el mensaje de que hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera categoría, y que desafortunadamente van a quedar relegados algunos departamentos, por ende algunos millones de habitantes de nuestro país, a lo que algunas EPS no tan buenas o muy malas
decidan. Y les están entregando unos controles adicionales muy preocupantes. Adicional a eso, este proyecto de ley no soluciona ninguno de los problemas serios que tiene el personal de salud del país. Pero aún más preocupante, termina violentando y direccionando la aguja de la brújula hacia la privatización de la red pública. Porque es que aquí hay que entender, hace poquito salió un estudio de cuáles eran los mejores países y los mejores sistemas de salud del mundo. Estados Unidos es uno de los sistemas menos costo efectivos del mundo, porque está basado en el aseguramiento privado. En cambio, hay muchos otros países, de hecho en este último estudio Estados Unidos está de 15, que están basados en sistemas sociales verdaderamente centrados en la prestación del servicio de salud, como Alemania, como Canadá, y terminan en posiciones muchísimo más benévolas. Y estos sistemas verdaderamente fuertes tienen una característica, y son redes públicas robustas, subsidio a la oferta bien elaborado. Entonces, si el mundo está girando hacia allá, si países que se habían entregado parcialmente al aseguramiento hoy se están devolviendo del aseguramiento, si hoy vemos que el aseguramiento estatal, centralizado, organizado y manejado a través de redes públicas, ojo, yo no estoy diciendo que aquí no puedan haber clínicas, yo no estoy diciendo que aquí no haya espacio para el privado, pero es la red pública la que carga, la que es el eje central del sistema. Pero poco a poco desde la ley 100 hemos visto un crecimiento exponencial de las clínicas privadas, un crecimiento de la integración vertical y una disminución progresiva de la atención por parte de la red pública y de los recursos de la red pública. Entonces, sobre eso, no hay nada en este proyecto que beneficie, que robustezca la red pública. Entonces, cosas, digamos que parcialmente buenas que tenía la ley 100, en este proyecto terminan incluso más violentadas. Y las cosas malas, que son muchas, que tiene la ley 100, se terminan fortaleciendo. No entiendo hacia dónde va el proyecto de ley, no entiendo la visión de país, no entiendo la visión de salud, no entiendo hacia dónde va la brújula del gobierno, no entiendo hacia dónde va la brújula de este proyecto de ley. Entonces, para completar lo que estaba diciendo mi compañera Victoria y mi compañero Jorge Gómez, me parece que es fundamental que nos unamos y sigamos trabajándole al tema de este proyecto. Yo creo que como van las cosas, no van bien y tendremos que dar la pelea. Muchísimas gracias, Andrés. A usted, representante Correa. Quiero también en este momento darle la palabra por 3 minutos al representante Omar Restrepo, también del movimiento FARC, quien nos acompaña en este momento. Representante Restrepo, por 3 minutos, muy buenos días. Representante, se encuentra con nosotros. Bueno, creo que mientras se conecta el representante, vamos a avanzar. En este momento quiero darle la palabra a los diferentes representantes de las asociaciones médicas, organizaciones profesionales, defensores del derecho a la salud, y quiero comenzar saludando a Gina Suárez, de la organización Dignidad Médica, quien nos va a leer un comunicado, un pronunciamiento corto. Gina, muy buenos días, adelante. Gracias, Andrés, salud cordial para todos. Mi nombre es Gina Rojas, vengo en representación de Dignidad Médica y del Pacto por la Salud y la Vida, una unidad de acción que recoge más de 140 organizaciones del sector académico, del sector gremial, de los trabajadores de la salud, de las organizaciones sociales y de los sindicatos. Comunicado a la opinión pública a propósito también del escrito del señor Germán Vargas Lleras ayer en el periódico El Tiempo.
El líder de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, afirma en su columna del Tiempo que le parece insólito que el proyecto de ley sobre la inaplazable y necesaria reforma de la salud naufrague en medio de la desidia y los conflictos de interés. Desde el Pacto Nacional por la Salud y la Vida, donde confluimos alrededor de 140 organizaciones, no podemos dejar avanzar mentiras o engaños como este. Si bien la reforma al sistema de salud es inaplazable, como lo demostró la pandemia del COVID-19, no es en la forma que defiende Cambio Radical con su ministro Fernando Ruiz y sus aliados del Centro Democrático y demás partidos amigos del gobierno nacional. Todo lo contrario. Por eso insistimos en el archivo del proyecto de ley 010, al igual que lo hacen 37 congresistas de la bancada alternativa, e insistimos también en la construcción participativa de un nuevo sistema, de un nuevo modelo de salud. El proyecto de ley que se discutió en las últimas semanas y luego se modificó en la actual ponencia no hace más que consolidar el negocio de la salud implantado desde la Ley 100 de 1993, pero ahora con estímulos para la conformación de grandes conglomerados de intermediarios financieros y prestadores de servicios de carácter nacional y transnacional. Entre ellos estará con seguridad Luis Carlos Sarmiento Angulo, ex contratante del ministro Ruiz para su negocio protegido para la atención del cáncer. Seguramente no son esos los conflictos de intereses de los que habla el jefe político del ministro Ruiz. Para garantizar economía de escala a los inversionistas nacionales y extranjeros, el proyecto de ley 010 regionaliza el aseguramiento y le entrega a los intermediarios grandes cantidades de afiliados, con monopolio seguro allí, donde está la población rural dispersa. Esto debilitará la autoridad sanitaria de los entes territoriales hasta hacerla desaparecer. Seguramente se contratará esta función con los mismos intermediarios. Se dice que el proyecto garantiza la Ley Estatutaria en Salud 1751 de 2015, que declaró la salud como un derecho fundamental autónomo y de responsabilidad del Estado de manera integral. Nada más opuesto a la realidad. El proyecto tiene varios signos de inconstitucionalidad. No garantiza el principio de universalidad porque sigue discriminando entre pobres y no pobres para entrar al sistema. Insiste en un plan explícito de beneficios cuando la Corte Constitucional solo acepta exclusiones explícitas. Tiende a legalizar la apropiación de los recursos públicos con destinación específica para la salud, afecta la autonomía profesional y mantiene la precariedad laboral de los trabajadores de la salud, que estamos tan afectados por la pandemia, y niega el derecho a la participación social en salud. La salud no puede seguir siendo una mercancía, es un derecho fundamental atado a la dignidad humana. No más negocio con la salud, señor Vargas Lleras. La sociedad colombiana debe exigir el archivo de este proyecto de ley y construir desde las regiones una verdadera reforma estructural del sistema de salud que garantice este derecho. Muchas gracias. Gracias, Gina Rojas. Hago la corrección del nombre, lamento el lapsus. Es la hoja que le entregaron a uno aquí y hubo el error en ese nombre. Gina Rojas Fernández, de Dignidad Médica. Quiero darle entonces por 4 minutos el uso de la palabra a Edilma Suárez, de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, ANEC. Edilma, muy buenos días y adelante. Buenos días para todos. Es un gusto estar acá con ustedes compartiendo este total desacuerdo con el proyecto de ley 010. Y en estos minutos me parece importante retomar los diferentes estudios, investigaciones que se han hecho por cerca de 27 años. Todos ellos demuestran lo negativo y lo nefasto que ha dado por completo la ley 100. O sea, la ley 100, desde su formulación, no tiene absolutamente nada bueno. Podemos irnos en el tiempo al año 2011, cuando el expresidente Uribe quiso hacer
los decretos de emergencia social, y en ese momento salió a la luz pública todo el desastre de las EPS, porque las EPS no tienen absolutamente nada bueno. Empezamos a ver que hay una contradicción entre el número de personas afiliadas al sistema y la serie de demandas a través de acciones de tutela para que se pueda garantizar los derechos que ya hacen parte de un plan de beneficios. Eso está en diferentes estudios. Hay tesis doctorales realizadas en Colombia y en el exterior, investigaciones realizadas por académicos, investigaciones por la Procuraduría, por diferentes instancias, incluso por el mismo Banco de la República, que muestran lo nocivo y por qué no es posible continuar con la Ley 100 o con este modelo propuesto por la Ley 100 en Colombia. Eso está demostrado. Entonces, primero nos dijeron con el proyecto de ley que iba a haber una reforma. Luego nos dijeron, no, no es una reforma, lo que vamos a hacer es una profundización del modelo, de este modelo de sistema de pluralismo estructural. Es que, por favor, revisemos las investigaciones, apoyémonos en la ciencia, que demuestra que esto no tiene ninguna viabilidad y que lo que está ocurriendo con este sistema de salud es que se está cambiando, se está priorizando la rentabilidad financiera de unos grupos, y en ese momento incluso de unos grupos transnacionales, sobre la vida y la dignidad humana de la población. Y es que este tema de la dignidad y de la vida de la población no es solamente de los que estamos aquí o de los que trabajamos en el sector salud, sino que estamos hablando de la vida de los periodistas, de los familiares de los periodistas que están aquí y de toda la población colombiana que está aquí en el país. O sea, no estamos hablando de cosas menores. Estamos hablando de lo que implica también la transnacionalización del tema de salud y del aseguramiento, cuando llegan unas empresas que lo que van a hacer es incrementar toda esta serie de trámites burocráticos para impedir que la población pueda acceder a los servicios de salud. Entonces, no es un tema menor, es un tema absolutamente grave. Es muy grave lo que está ocurriendo y definitivamente tenemos que movilizarnos. No puede haber un sector de la población que no se movilice frente a lo que está ocurriendo. Y ya los representantes a la Cámara, senadores, han contado, han hablado de lo que implica la tercerización. No podemos decir que si se mejora el tema de contratación laboral de los trabajadores del sector salud, podemos aprobar este proyecto de privatización, porque es que lo uno está articulado de lo otro. Necesitamos que exista un sistema público de salud, que ese es falso argumento en el que se han centrado, diciendo que en Colombia ha existido un sistema público que no ha funcionado, y la realidad es que Colombia nunca ha tenido un sistema público de salud. Aquí hemos tenido un sistema llamado Sistema Nacional de Salud, que realmente era un sistema mixto de aseguramiento, de mercados a través de la prepagada y un sistema de atención hospitalaria para la población pobre. Entonces, jamás hemos tenido un sistema público de salud, y sí necesitamos avanzar hacia un sistema público que sería lo único que permite garantizar el derecho a la salud y dar respuesta a la ley estatutaria. Todo lo que está en el proyecto de ley 0, con las cuales se quiere engañar a la población colombiana para favorecer el negocio de unos pocos. Muchas gracias. Muchas gracias a Edilma Suárez. Le quiero entonces ahora dar el uso de la palabra al doctor Yesid Camacho, secretario de Salud y Seguridad Social de ANTOC. Doctor Camacho, muy buenos días y bienvenido por 4 minutos. Sí, buenos días. Lo primero que hay que decir es que en el Congreso, entre el gobierno y el Congreso, están haciendo un atentado contra la salud de los colombianos. Ese proyecto de ley es un proyecto de ley de negocios, no de salud. Es decir, están consolidando un negocio a favor de unos pocos, están consolidando un negocio a favor de las familias más ricas de este país y en contra de la salud de los colombianos. Nosotros, desde cuando empezamos la discusión de lo que hoy es la ley estatutaria de salud, planteamos la necesidad de eliminar el negocio en medio de la salud. Y
en esos proyectos de ley que presentamos en ese entonces, dijimos claramente cómo se debía construir un proyecto de ley o se debía construir una ley de salud para la salud de los colombianos. Desde ese momento dijimos claramente que la salud no podía ser una mercancía, no podía ser parte de un negocio. Y eso es lo que cuestionamos de este proyecto de ley del 010, que es la consolidación de un negocio y no de un derecho, que es la gran diferencia que existe entre los que piensan en la salud como negocio y los que pensamos que la salud es un derecho. Y por eso insistimos, la Corte Constitucional, el Congreso, todo el mundo debe fijarse en el derecho de la población, cuando aún hoy hay mucho dinero. Aquí no pueden decir que es que hace falta plata. Son más de 60 billones de pesos los que se gastan en salud hoy en día. Entonces no lo pueden decir que no hay plata con que atender el derecho a la salud de la población. Sobra plata. Lo que pasa es que más de esos 60 billones, más de 30 billones de pesos, y ahorita en pandemia mucho más, se quedan en los bolsillos de los intermediarios, de las EPS y de lo que ahora llamarían aseguradoras de salud según el nuevo proyecto de ley. ¿Quiénes son las víctimas? Que es lo otro que hay que tener claro. Las víctimas es la población que tiene que hacer largas colas, tiene que esperar las autorizaciones de las EPS. ¿Cómo así que si yo me enfermo, tengo que esperar que un negociante, un tercero, me autorice si me dan los medicamentos, si me hacen los tratamientos, si me envían a la consulta especializada? Es eso lo que está afectando la salud de los colombianos. Pero también está afectando a los trabajadores. Entonces, la primera víctima, los pacientes, los ciudadanos. La segunda víctima, los trabajadores. ¿Por qué? Imagine, en el sector público, es que somos empleados públicos y en los únicos empleados públicos del mundo, que dependemos de la venta de los servicios que no nos garantizan los salarios, somos los empleados públicos de los hospitales de este país. Y la cuarta víctima, los hospitales. Si los hospitales tienen que atender a todo el mundo sin ninguna restricción. 30 segundos, por favor. Pero si el Estado no les paga, si las EPS no le pagan, ¿qué pasa? No son viables financieramente y se mueren. Esa es desafortunadamente la realidad de la salud de este país. Perfecto. Doctor Camacho, muchísimas gracias por su intervención y quiero darle el uso de la palabra en este momento al doctor Jaime Melo, vicepresidente de la Asociación Nacional de Internos y Residentes, ANIR. Por 4 minutos, adelante, doctor Jaime Melo. Buenos días. Muy buenos días para todos. Me presento, Jaime Melo Quiñones, vicepresidente de la Asociación Nacional de Internos y Residentes, desde la ANIR, que agremiamos a los médicos internos de últimos años de medicina y a los médicos residentes, que son los médicos que se están especializando en el país. Les damos un saludo fraternal a todos y a todas. Somos una organización que no tiene ninguna afiliación política, sino siempre estamos pensando es cómo garantizar el goce efectivo del derecho a la salud de todos los colombianos y cómo acompañar y darle dignidad médica a los internos y a los residentes del país. Al leer el proyecto de ley 010, como ya lo mencionaban mis compañeros previamente, vemos que es un proyecto de ley que tiene muchas inconsistencias. Cuando uno ve las noticias,
uno siente un orgullo en su corazón cuando dicen que es un gobierno que va a garantizar el derecho a la salud, que va a acabar las EPS, que todo va a ser más bonito, que todo el mundo va a gozar de buena salud, pero al momento de leer las palabras que están escritas en este articulado nos damos cuenta que esto no es así. Y lo voy a resumir en los siguientes puntos. Primero que todo, es un proyecto de ley, perdón, que es inconstitucional, ya que no avanza en la garantía del derecho fundamental a la salud, como lo determina la ley estatutaria, ya que persiste básicamente en la prestación de servicios limitados para la enfermedad y desconoce la acción importantísima que hay sobre los determinantes sociales en salud, que son necesarios para el logro de un mayor bienestar social posible. Sumado al anterior, venden este proyecto como el proyecto de la atención primaria, pero es un proyecto que no desarrolla la atención primaria en salud, ya que está deteriorando la puerta de entrada del sistema de salud y está introduciendo una fragmentación del mismo. Concentra el dinero, la tecnología, el talento humano, la formación y la investigación en los oligopolios de atención que han mencionado mis compañeros previamente. Y llegando a este punto, pues termina consolidando los oligomonopolios de intermediación financiera y todo lo venden bajo una idea de depurar a las aseguradoras, a las EPS que prestan un mal servicio y terminan concentrando un mercado de salud de billones de pesos en unos pocos negociantes mercantiles de la salud. Sumado al anterior, es un proyecto que no protege a la red hospitalaria pública. En el capítulo 6 establecía que los hospitales públicos deben regirse según la rentabilidad financiera y no social, y esto va absolutamente en contravía de la ley estatutaria. Y esto lleva a que no se plantee nada nuevo para el talento humano en salud. No supera la legislación laboral vigente, no ofrece las garantías laborales amparadas en la ley estatutaria y establece principios de trabajo sin un carácter vinculante. Como ustedes ya mencionaron previamente, este proyecto ha tenido algunas modificaciones. Pues dicen que si hay y se reconoce que hay un déficit de especialistas en medicina familiar, que es una realidad que tiene el país y se requieren muchos más médicos familiares, pero pues hay que saber el modo de formar a esos médicos familiares. En las modificaciones que se han plantado a este proyecto de ley hablan acerca de dar una contraprestación económica a los médicos familiares y pues claro, hay un déficit de médicos especialistas y puntualmente de especialistas en medicina familiar, pero la competencia del Estado, pues encabezado por decirlo así, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, debe ser crear un documento que reconozca la estructura del sistema de residencias médicas que ya existe con la ley 1917, sus fortalezas y sus limitaciones, dado que no puede afectar ni la autonomía universitaria y mucho menos entrar a ofrecer incentivos aún no claros a los médicos residentes, cuando es claro que existe aún una contraprestación económica de residente en una materia que aún no está reglamentada. Es decir, la ley de residencias médicas establece una contraprestación económica a los residentes y una disminución del precio de las matrículas a los mínimos costos operativos y en el momento solamente hemos logrado que se implemente el pago a los residentes, pues las matrículas no han bajado y ahora están planteando que le van a pagar otro dinero y otras incentivos a los médicos residentes de medicina familiar. Entonces toca ir como por pasos esto termina radicando en un proyecto que abarca de manera incompleta e imprecisa los problemas de los médicos residentes del país. Para formar médicos familiares se necesita incentivar el ámbito laboral, el ámbito académico, el ámbito profesional. El 95% de los médicos familiares trabajan en el sector privado porque en el sector público no saben lo que es un médico familiar. Entonces están hablando de que sí, se necesitan muchos médicos familiares y hay que incentivar su formación, pero esto no se hace mediante un proyecto de ley, se hace mediante la academia y mediante mesas de concertación. Sumado al anterior y para terminar y finalizar, hablamos de que esto es una reforma estructural, o hablan de que es una reforma estructural al sistema de salud. Ya lo estamos mencionando por qué no lo es, y aparte de todo, una reforma estructural a un sistema de salud que tiene tantos problemas como el nuestro, no se puede construir en 2 meses por medio de Zoom y de Google Meets, y ni por videollamadas, sino se debe construir desde una mesa de concertación nacional donde los diferentes actores con tiempo puedan discutir cómo lograr el goce efectivo del derecho a la salud de todos los colombianos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jaime Melo Dianir. Le doy la palabra en este momento por 4 minutos al doctor Jaime Urrego, profesional universitario, PhD en salud pública y representante del Pacto por la Salud.
no sin antes recordarle a nuestros colegas de la prensa que si desean hacer preguntas, por favor ya pueden ir inscribiéndose en el chat aquí de Zoom, pueden indicarnos su nombre y el medio desde donde nos escriben, y nosotros tan pronto terminemos las intervenciones, que ya estamos a punto de finalizar, les daremos paso a responder sus preguntas. El doctor Jaime Urrego, adelante, por favor. Buenos días. Bueno, muy buen día, Andrés, honorables parlamentarios y a los medios de comunicación presentes. Reitero lo planteado por los colegas y amigos amigas han intervenido, y empiezo por decir nuestro mensaje como Pacto por la Salud y la Vida, que agrupa 140 organizaciones de la sociedad civil, de los gremios de la salud, de la academia, de las organizaciones sociales en todo Colombia. Nuestra solicitud y exigencia realmente de archivar ese proyecto para que no vaya a ser aprobado, como hace 27 años fue aprobada la Ley 100, para desgracia de la salud de este país. Es un llamado a todos y todos los parlamentarios para que, reconociendo las fallas gigantes de este proyecto, se abstengan de darle trámite y sea archivado, y que no sea pupitreado en las 2 semanas en medio de las novenas y los villancicos y virtualmente. Es un proyecto contradictorio y contraevidente porque promete solucionar 4 crisis. La crisis de confianza que tiene el sistema, nadie le cree a nadie. La crisis financiera, que no la tapan en los últimos 15 años, ni siquiera la ley de punto final, que el mismo Vargas Lleras cuestiona en su columna de ayer. Ellos mismos se cuestionan porque se dan cuenta que todo lo que hacen, que cada hueco que tapan no sirve. 3, la crisis de operación y de satisfacción de garantizar realmente el derecho fundamental a la salud de toda la ciudadanía, y la crisis de resultados. Colombia ocupa realmente lugares indignos en la tabla latinoamericana y dentro del grupo de países OCDE, porque a pesar de tener uno de los gastos públicos más altos de la región, tiene los peores resultados en salud pública. Y para eso no hay que mirar sino solamente la mortalidad materna, la mortalidad por desnutrición, o si quieren, veamos las leucemias en los niños y niñas, que tienen unos comportamientos verdaderamente indignantes de países y regiones que no tienen un peso, que no tienen un sistema de salud. Esa es la realidad. Tenemos la plata, como decía Yesid, pero tenemos los peores resultados. Hay 4 crisis y la introducción del proyecto dice, se la vamos a resolver. Pero como el estupro prácticamente bajo engaño, están llevando al Congreso y por lo tanto al país a llevarlos con una promesa al engaño de hacer lo siguiente, y es muy sencillo. El proyecto tiene muchas arandelas, pero tiene una idea central: entregar los recursos públicos que aportamos todos los colombianos y colombianas, que efectivamente superan los 55 billones de pesos, en un solo negocio, a las grandes corporaciones internacionales y nacionales. El Grupo Sarmiento, el Grupo Aval, el Grupo Empresarial Antioqueño, en alianza con conglomerados internacionales, pero ojo, dicen que es que van a invertir recursos porque tienen músculo. Falso. Se van a rentar de los recursos públicos que se producen con el trabajo de todos y todas todos los días, a través de muchas modalidades de donde nos asaltan el bolsillo, sacan los recursos para financiar el sistema. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Crean el concepto de región, que básicamente van a ser 10 o 12 bolsas de aseguramiento en todo el país, cada una con 5 millones de afiliados o 4 millones aproximadamente. 2, a la UPC, que es la manera como se financia individualmente a cada persona, se le está llamando una prima, como cualquier tipo de seguro. 3, se crea el fondo de garantías como cualquier sector de los mercados financieros para salvar y correr, a salvar a los actores, a los nuevos sectores. 4, son ambiguos, los llaman EPS todavía, después de que habían prometido que las acababan, y en unas partes las llaman aseguradoras, en otras las llaman EAPB o EPS, pero al final, cuando usted junta todo, más el concepto de conglomerados, haciendo alusión a
actores de mercado potentes, tanto nacionales como internacionales, se forma ese gran círculo. Ese es el núcleo del proyecto. Todo lo demás realmente son arandelas, discursos, engaños, pero aquí lo que se quiere es que todo el presupuesto público e inclusive del bolsillo de los colombianos quede y entre libremente al mercado en contravía de los sistemas universales, de los sistemas públicos que hoy, en tiempos de pandemia, está reclamando el mundo. Por otro lado, es un proyecto inconsulto. Las audiencias sirvieron para que mostráramos un debate mayoritariamente en desacuerdo, pero no hay consulta para hacer una reforma a la salud. En esa medida, también raya con la ilegalidad, no se consulta a los grupos étnicos, a los pueblos indígenas, que es obligatorio y los afecta, destruye su institucionalidad y en esa medida es un proyecto con visos de ilegalidad que además se mete en competencias del sector de educación, del sector del trabajo y del sector de los impuestos. En esa medida es además también un proyecto improvisado que, como dice una cosa, puede decir otra, porque lo único que le interesa es lo que les planteé, mantener la idea y mantener la realidad de que los recursos públicos van a un mercado nacional y transnacional de salud. Nosotros estamos pidiendo definitivamente el archivo, que no prospere en el Congreso, que los congresistas demuestren que no son los títeres ni del gobierno ni de Vargas Lleras, que inclusive regañó a su ministro porque no le estaba haciendo bien la tarea el día de ayer. Es una vergüenza, raya con la constitucionalidad, sesiones virtuales para una reforma que al final con 4 o 5 articulitos tiene un gran calado y que va a convertirse en el mayor fraude de la historia a los recursos públicos y la garantía del derecho fundamental a la salud en Colombia. Muchas gracias. Gracias, doctor Urrego. Quiero darle ya el uso de la palabra al representante Omar Restrepo, creo que ya está con nosotros aquí presente. Representante Restrepo, buenos días, por 3 minutos. Buenos días, gracias por concederme el uso de la palabra. Saludo cordial para todos. Yo siempre he estado, lo que pasa es que estos aparatos a veces problemas y se me congeló tanto el micrófono como la cámara. Esa es la dificultad de la virtualidad. Bueno, yo coincido con el resto de quienes me han antecedido en el uso de la palabra e incluso con los congresistas. Esperemos que la mayor parte de los congresistas pues, nos acompañen en este propósito de archivo para este nefasto proyecto de ley, que más que resolver lo que hace es profundizar la crisis que tiene el sistema de salud en nuestro país. Y más que garantizar la vida, lo que nos va a generar es más dificultades y a que más colombianos pierdan la vida por enfermedades que son curables hoy en el mundo. Este proyecto de ley, pues es más de lo mismo y además creo que es más complejo porque busca es la concentración del sistema en un pequeño número de monopolios y oligopolios. Busca hacer de la salud un negocio y entiéndase que el negocio, y más con la salud de los humanos, pues es disminuir costos, y al disminuir costos para los que están en la tercerización, pues es no prestar la eficiente y garantizar el acceso a la salud de manera integral a los colombianos, lo que indicaría de que muchos estaríamos o podríamos estar muriendo por falta de atención médica, por falta de acceso a la salud. Este es un proyecto que no consulta la realidad de los territorios en el país, ni de las comunidades étnicas, ni de las comunidades campesinas, ni de los territorios más alejados. Cuando una iniciativa de estas tiene un enfoque de hacer de la salud un negocio y se mueve dentro de la lógica del mercado, pues el mercado está donde hay gran cantidad de concentración de personas, que es lo que le interesa al mercado, pero no está pensado para la ruralidad dispersa. Esa es una de las grandes dificultades que ha tenido la salud en Colombia, que como no es gran negocio para las EPS, pues estas poblaciones quedan totalmente excluidas. Y tan así que muchos pues se mueren sin saber siquiera de qué se mueren, porque no tienen la posibilidad ni siquiera de un diagnóstico.
Entonces, es un proyecto totalmente nefasto. Nosotros apoyamos el archivo de esta iniciativa por considerarla que es totalmente lesiva para la vida de los colombianos y esperamos que la mayor parte de los congresistas pues nos acompañen en esto y no que esta corporación siga pues capturada por los grandes grupos económicos del país y estos sigan pues haciendo de sus intereses el lucro y la concentración de la riqueza, porque es esto lo que busca este proyecto, hacer de la salud, de la vida de los colombianos, pues una forma de seguir acumulando capital, porque les queda difícil acumularlo de otra manera. Los grandes capitalistas en el mundo lo hacen a través de la salud, del agua, de las riquezas naturales, les da miedo producir, se convirtieron en unos capitalistas totalmente parasitarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, representante Omar Restrepo. Tengo entendido, antes de que ya pasemos a las preguntas, que el representante Jorge Gómez quiere hacer una aclaración o un punto de mensaje. Representante. Era una cosa muy breve sobre algo que ha mencionado en el chat insistentemente el doctor Sergio Izaza. Este proyecto tiene una falsedad en el enunciado inicial que dice que es para desarrollar la ley estatutaria. Y la realidad cuando uno lee el articulado es para asfixiar la ley estatutaria. Va en contravía de lo de la ley estatutaria y en ese sentido alertamos que también es inconstitucional, porque viola una ley de rango superior, aunque diga que la desarrolle, porque es que usted puede poner un letrero a una iglesia, le pone un letrero de que eso ahí es una discoteca, pero es una iglesia, o a una discoteca ponerle el letrero de que es una iglesia y es una discoteca. Entonces, esto es una discoteca con letrero de iglesia, pero es discoteca. Esto es lo que es muy importante lo que añade el doctor Sergio Izaza, lo quería enfatizar. Precisamente como nos acompaña el doctor Sergio Izaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, no sé si el doctor Izaza quiera darnos por unos pocos minutos antes ya de pasar a las preguntas, un saludo aquí a esta rueda de prensa. Doctor Izaza. Claro que sí, muchas gracias, ya que me dan esa oportunidad. Gracias al doctor Jorge Gómez por recordar esto. Yo tengo dos cosas que decir solamente, una de los congresistas y otra de los periodistas. La primera cosa de los congresistas, precisamente que se recuerden, que tengan en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho, lo cual significa que todas sus acciones, las acciones del Estado, que están precisamente expresadas en las leyes de la República, van siempre en favor del desarrollo de todos los intereses en beneficio de la población en general, para lograr su felicidad. Ese es por un lado. Por otro lado, pues simplemente les recuerdo que la ley estatutaria establece en su artículo 2 que el derecho fundamental a la salud es autónomo y es irrenunciable tanto en lo individual como en lo colectivo, y que el Estado es quien adoptará las políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas. Entonces, esto es importante que se tenga en cuenta y, como decía el doctor Gómez, por eso es inconstitucional una ley o un proyecto de ley que lo que hace es generar, como decía Jaime Urrego, pólizas individuales, convertir la UPC en pólizas individuales. Y para los periodistas, quiero dar un ejemplo de cómo funcionaría la ley, aplicar y desarrollar la ley estatutaria en contra de lo que es este adefesio de proyecto de ley. Al desarrollar la ley estatutaria sobre la base de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, esa ley o el Estado y el sistema de salud, mediante una estrategia de atención primaria en salud, busca a las personas para ver su condición, para ver quiénes están sanos, quiénes están en riesgo de enfermarse y quiénes están enfermos, y proceder con la red integrada a remitirlos a donde sea y darles la atención necesaria. Entonces, voy a dar un ejemplo. Las personas que tienen un riesgo de infarto del miocardio, cuando el sistema de atención primaria creado o integrado, basado en equipos de salud, donde hay un médico, un odontólogo, una enfermera, un promotor de salud, un trabajador social,
salen a buscar a la población y establecen su condición y encuentran el riesgo, empiezan a tratarlo desde ahí, esos equipos, y lo remiten a un nivel superior y así adelante. En cambio, eso es lo que da. Eso es lo que, y para eso la gente no tiene que adherir ni afiliarse a ningún plan de beneficios. De hecho, la ley estatutaria acaba con los planes de beneficios. De hecho, con eso acaba con la intermediación financiera. Mientras que esta ley que nos ofrecen, la gente va a tener que, lo que le dé el plan de las aseguradoras, entonces hasta ahí llegó. ¿Usted quiere más? Entonces tiene que empezar a pagar más por su póliza individual. Lo colectivo se acabó. Lo colectivo no puede funcionar. Son pólizas individuales. Y entonces, por ejemplo, si la persona es un carpintero y la ley establece que le reimplantan un dedo en un accidente de trabajo, pero si se bajó 2 dedos y entonces la póliza individual dice que solamente le reimplanta un dedo, quiere que le reimplanten los dos, pague más por eso. Es decir, es un ejemplo muy grueso, pero es algo que es real. Esa cuestión funciona en sistemas como el que nos pretenden implantar. De manera que nosotros no podemos hacer nada más que pedir el archivo total de esta ley. Y con estos ejemplos espero haber sido claro y que los señores periodistas divulguen a la población este tipo de cosas, de ejemplos, que es lo que funciona y hace entender por qué esta ley no sirve. Muchas gracias. Perfecto, doctor Izaza, muchas gracias a usted y a en representación de la Federación Médica Colombiana. Bueno, agradeciéndoles a todas las personas que han expuesto en este momento, quiero darle el espacio para que los periodistas puedan hacer sus preguntas y para ello quiero darle la palabra para ayudarme aquí a organizar las preguntas de los periodistas y comentarnos también cómo está el ambiente en las redes sociales, a María José, del equipo de comunicaciones de la Federación Médica Colombiana. María José, muy buenos días, adelante. Buenos días, Andrés, muchas gracias y buenos días a todos. Bueno, acá tenemos unas preguntas para los representantes del Pacto Nacional por la Salud y la Vida, de parte de Andrea Restrepo, Caracol Noticias, Caracol TV. Dice, ¿en qué va el debate del proyecto de la reforma a la salud? ¿Y qué piden desde el Pacto por la Vida y por el Pacto Nacional por la Salud y la Vida específicamente al gobierno? ¿Quién quiere responder? De pronto, doctor Izaza o la doctora María Doris González, ¿podrían apoyarnos con esta respuesta? Igualmente lo puedo hacer, no sé. Sí. Claro que sí. Arranca, Sergio. No, yo iba a decir es que, pues, que precisamente adelante los congresistas que nos están acompañando nos podrían decir, pero sigan ustedes adelante. Pero como pacto, que es la pregunta, son dos cosas para Caracol. En primer lugar, lo que le estamos pidiendo al gobierno, al Congreso, es el archivo inmediato de ese proyecto y que se aplace para, en el marco de un gran pacto nacional, hacer una discusión grande, masiva, plural, sobre la reforma que requiere nuestro sistema ya en el próximo año, con condiciones de participación, con pluralidad, con reglas de juego. Y segundo, ¿en qué va? Pues están preparando lo que está acostumbrado el gobierno y este Congreso a aprobar a pupitrazo y en altas horas de la noche, pero ahora por vía virtual, un adefesio, un monstruo que expropia, que mete la mano del mercado al bolsillo de todos los colombianos y colombianas para entregarlo a grandes conglomerados nacionales e internacionales y acabar con la posibilidad de garantizar el derecho fundamental a la salud. Quiero complementar lo que dice Jaime. En un sentido, ya han robado bastante durante más de 20 años y tienen en su bolsillo cantidad de dinero y ahora quieren robar más. Entonces, esa es la pregunta. Una ley para profundizar el negocio de ellos en detrimento de la salud de los colombianos, en beneficio del intercambio de dinero, cuando hoy
Hay tanto dinero en el negocio. Eso es lo que queremos evitar de aquí en adelante. Gracias, doctor Camacho. El doctor Jorge Gómez también quiere complementar, por favor. Le damos la palabra. Yo quiero es darle una chiva a los periodistas que están aquí. Acaban de cancelar la sesión de comisiones séptimas conjuntas, doctora Victoria Sandino, se iba a hacer para anunciar proyectos, para debatir en primer debate mañana. Ya les va a tocar hacerlo mañana. Yo no sé qué, lo digo aquí con toda la tranquilidad del mundo, porque no lo sé, qué están negociando, pero cuando estas cosas pasan, que aplazan indefinidamente, aplazan sucesivamente una sesión, es porque hay algo detrás que los colombianos no sabemos. Sería bueno que con transparencia nos dijeran qué es lo que están negociando, cuál es el pulso, porque ya ha habido 2 aplazamientos. Citaron para el sábado a las 5 de la tarde y cancelaron, y citaron para hoy a las 9 de la mañana y acaban de cancelar la sesión de hoy, con el argumento de que la Comisión Séptima de Cámara tenía un debate de control político inaplazable. Bueno, sí, esa es una buena razón, pero tiene que haber también un trasfondo porque la presión de arriba también es muy grande. Así que esa es la chiva que les quería contar. Y esto no quiere decir que se haya hundido, esto quiere decir que están negociando a lo mejor para empeorar, ¿cierto? No estoy diciendo, no se hagan ilusiones. Muchas gracias, representante. Bueno, tenemos también aquí a Omar Arango, quien hace parte de FECODE y es el director del programa de educación al día Medellín, quien hace 2 preguntas, una específicamente para el representante Jorge Gómez y otra para el resto de congresistas. Entonces, la primera es, representante Jorge, por favor, precisar lo del subsidio a la oferta y la integración al proyecto 010, que habla de regímenes exceptuados y cómo nos afecta a los maestros. Y la siguiente pregunta, que es para todos los congresistas, sería, ¿cómo afecta a los docentes y directivos docentes el 010 a sabiendas que tenemos régimen exceptuado? Pueden responderlo, doctor Gómez, y pues el resto puede complementar. Muy breve, en el último proyecto de ponencia que recibimos en el día de ayer o antier, sacaron todo lo que tiene que ver con los regímenes exceptuados, que eso lo tenían claro, que eso les podía armar una pelotera, porque es todos los trabajadores de la USO, todos los trabajadores del magisterio, incluso los de las Fuerzas Armadas, y eso es un lío, ¿no? Esos sectores no quieren estar con EPS, así tengan malos servicios de salud, saben que es peor a través de EPS. Y como sacaron también lo de los impuestos, por el lobby que hicieron las tabacaleras en el Congreso, sacaron lo de los impuestos con el argumento de que eso no tenía unidad de materia. Pero en lo del subsidio a la oferta es relativamente simple. El gran cambio de la ley 100 no solo fue el introducir a ese cuerpo extraño que son los intermediarios financieros, sino cambiar el modelo de subsidio a la demanda por subsidio a la oferta, de subsidio a la oferta por subsidio a la demanda. El subsidio a la oferta es un método universal, es que con base en informaciones del sistema de salud o de atención de la enfermedad, mejor dicho, de tal forma que el Estado o el pagador único o lo que sea pague a las clínicas y a los prestadores una suma de dinero para que tengan un funcionamiento permanente y tengan la disposición y la capacidad de atender cualquier tipo de estas enfermedades, pero además con esa plata también se hace promoción y prevención. El de subsidio a la oferta es que solo le pagan a usted los servicios que preste. Entonces, cuando un hospital, hay hospitales, por ejemplo, que tienen que tener urgencias abiertas 24 horas y pueblos tan pequeños donde no hay sino una urgencia cada semana. Entonces, eso pierden plata porque tienen que tener un médico, un enfermero, una ambulancia y abierto el servicio 24 horas. Entonces, ese es el subsidio a la demanda, que es una defecio, que es para poder acomodarlo al mercado y al negocio y a las EPS. Esa es la explicación a los amigos del programa Educación al Día. Gracias, representante Gómez. La representante Sandino está pidiendo la palabra. Representante Sandino. Sí, gracias. Muchas gracias, muy amable. Mire, es muy breve. Lo primero es que efectivamente es preocupante lo que plantea el representante Gómez, en el sentido de que aquí han venido trabajando las comisiones, el ministro, cada nada cambia
el proyecto, o sea, ese proyecto que ellos en un primer inicio presentaron, pues se ha modificado yo no sé cuántas veces. Y eso es muy preocupante, a pesar de que en las primeras intervenciones escuchamos, las primeras sesiones conjuntas, escuchamos posiciones bastante fuertes de distintos senadores y representantes, pues la verdad es que todas estas reuniones que se hacen, obviamente están buscando o mermelada, enmermelar o yo no sé qué cosa, pero obviamente sí sigue el peligro de lo que está pasando con este proyecto y lo pueden hacer hasta el último momento. El último día de cerrar las sesiones del Congreso, seguramente estarán todavía insistiendo con esta adefesio. Por otro lado, frente a lo que están planteando, pues yo sí quiero hacer un llamado a los trabajadores, tanto de la USO, FECODE, de todo, pues estos regímenes especiales, digámoslo así, a que tienen que tener mucho cuidado, o sea, hay que tener una alerta máxima. Quieren, por supuesto que quieren quitar todas estas, quieren quitar estos regímenes exceptuados y no pueden bajar la guardia. Ese es el gran llamado que yo les hago a ustedes aquí. Y segundo, que pensemos en ese gran acuerdo que hemos insistido, que yo planteé al principio. Mire, aquí tenemos que hablar de verdad con campesinos, campesinas, con las mujeres en general, con pueblos étnicos, indígenas, con los trabajadores y las trabajadoras, con los pueblos negros, con la academia, con los gremios de profesionales de la salud, bueno, con todo el mundo, con los jóvenes y las jóvenes, todas las fuerzas políticas, sociales de Colombia. Es necesario que pensemos en una verdadera reforma, pero una reforma estructurada al sistema de salud para el buen vivir. Eso nosotros no lo podemos perder de vista, especialmente en esta situación actual de pandemia que nos ha tocado vivir y que tenemos la obligación de adecuar el sistema a un sistema realmente integral que sirva a toda la sociedad, a las grandes mayorías y no únicamente a los recursos económicos, a llenar las arcas de una GPS. Eso quería decirles y expresar que me tengo que retirar lamentablemente porque tengo otra actividad en este momento y agradecer pues por supuesto la presencia de todos los sectores aquí y de los medios de comunicación. Muchísimas gracias, representante Sandino, por sus palabras y que tenga muy buen día y por acompañarnos. Bueno, tenemos acá más preguntas en el chat y en las redes, entonces voy a leer aquí. Perdón, ¿algún representante quiere complementar la pregunta que hizo el periodista o continuamos con las preguntas? Bueno, entonces, ¿esta va para el representante Gómez o Jaime Urrego? ¿Tiene el proyecto de ley 010 un plan explícito de prevención de enfermedades en algún artículo que no sea el famoso autocuidado? ¿A quién le asignarían para quién sería esta pregunta? Por ejemplo, esta podría ser. ¿Quién quiere responderla? ¿Quieres? Yo respondo. Pues brevemente y que el doctor Jaime también puede decir algo, pero es muy breve. No, aquí lo que está claro es que la promoción y la prevención va a estar en cabeza de los entes territoriales, pero la plata en manos de los intermediarios. Entonces, el sistema va a operar más o menos así, aunque no lo dice expresamente. Cuando uno empieza a leer en detalle el asunto, encuentra que lo que es salud pública y promoción y prevención es responsabilidad del Estado y los recursos para la atención individual de salud, o sea, de la enfermedad, para atender a los enfermos, es responsabilidad de la CPS, pero eso sí tienen la plata, eso sí tienen los recursos de toda la bolsa de salud de la unidad de pago por capitación. Entonces no hay realmente excepto una cosa de introducir una cosa de medicina familiar que es bastante incongruente en el proyecto para atención domiciliaria, atención extra consultorio, extra hospitalaria. No hay ningún plan ni ninguna cosa concreta que uno pueda decir si ahí hay una planificación seria del asunto. No hay nada. Un poco de vocinglería tal vez para engañar la galería.
Muchas gracias. Bueno, acá tenemos bastante actividad también en las redes. Voy a leer algunos de los comentarios también para que se pongan en la mesa de debate entre ustedes, doctores, por favor. Entonces dice Alain Jiménez, el proyecto de ley 010 desnaturaliza el derecho fundamental a la salud, profundiza el modelo actual y fortalece las EPS, les entrega la gestión de la atención a la atención primaria, convierte las UPC en una prima de aseguramiento y perdiendo el control sobre los dineros públicos, debilita la red pública hospitalaria y por lo mismo solicitamos su archivo y reforma urgente a un modelo que devuelva la vida digna de los colombianos. Acá tenemos también en el chat una pregunta de un periodista que dice, ¿por qué la ciudadanía no sabe ni entiende qué es la ley estatutaria? ¿Quién nos podría responder esto, doctores? Y pongamos al debate. Buenos días, María Doris González de CINDES y del Gran Pacto y la Salud en el Paro. Le hablo como trabajadores y obviamente como usuarios. Los usuarios no entienden lo del tema de la ley estatutaria. ¿Por qué? Porque el usuario prácticamente no le interesa sino es que lo atiendan. A ellos no le interesa si lo atiende un privado o lo atiende un público, sino que es que lo atiendan. Entonces, nosotros como trabajadores les decimos a cada uno de los usuarios que llega a los hospitales, pero a ellos poco les llama la atención. Solamente cuando empiezan a recortarles, cuando empiezan a cobrarles, es cuando empiezan ellos y van en contra del trabajador. No se van en contra del gobierno, no se van en contra de que es el sistema, sino es ustedes los trabajadores no nos atienden como nos tienen que atender. Cuando uno le explica a un usuario, tiene que ir a pedir tal medicamento a tal lado porque ya aquí no se lo podemos dar en el hospital o en el dispensario del centro de salud, es donde se pone bravo. Y se pone bravo es contra el trabajador, no contra el sistema. Porque el usuario, pues poco, y esa es la idiosincrasia de nosotros, el pueblo colombiano, que no nos interesa, sino en el momento en que nos toca. Entonces, queremos nosotros, desde los trabajadores de la salud, es decirle, hacerle un llamado precisamente a todos los usuarios de la salud, a la comunidad, que nosotros somos los primeros que tenemos que defender esta salud, y tenemos que estar en contra de este sistema de salud que nos quiere implementar el señor Vargas Lleras con sus amigos, con sus congresistas, que por fin se están quitando la careta para que vea el pueblo colombiano qué es lo que este Congreso que está con este proyecto de ley pretenden con la salud de los colombianos. Muchísimas gracias, doctora María Doris. ¿Alguien quiere responder de pronto la pregunta sobre la ley estatutaria? ¿Quieren? ¿Me permiten? Claro, doctor Jaime. Sí, la ley estatutaria en términos, digamos, jurídicos está un poquitico más abajo de la Constitución, pero está por encima del resto de la legislación, y las leyes estatutarias existen para regular derechos fundamentales. Algo que se quedó pendiente de la Constitución en el año 91 y que se logra en el 2015, fruto de una gran movilización social en el país y con la participación de la Corte mediante la sentencia C-313 que termina, digamos, de dejar la doctrina que está detrás de esa ley. ¿Esa ley qué es lo que hace? Dejar claro que la salud es un derecho fundamental, que es autónomo, que no depende de que se cumplan otro tipo de requisitos, es exigible, ¿cierto? Y entonces en esa medida de prioridad, es lo principal, los recursos, los esfuerzos de un Estado tienen que dirigirse allí. Tiene varios elementos, ya termino, que son buenos tener en cuenta. Con la ley estatutaria se acaba el post, esa costumbre, esa maña que creó la ley 100 de crear canastas de servicios y decir que a eso era lo que teníamos derecho. No, la ley estatutaria deja claro que nuestro sistema no es un sistema de lo que está incluido, sino de exclusiones explícitas. Y ojo, este proyecto de ley 010, señores congresistas, tiene visos, por lo tanto, de legalidad e inconstitucionalidad, porque va en contra de la ley estatutaria, porque sigue hablando de diferenciaciones de paquetes de servicios que no tienen ningún asidero en la ley estatutaria. Y el otro, tiene muchos artículos, pero el otro que es muy importante es que no puede primar la rentabilidad económica sobre la rentabilidad social. Y este proyecto es tan descarado que en uno de sus artículos dice que si un hospital no vende los servicios y por lo tanto no es viable financieramente,
dice podrá ser cerrado, liquidado, comprado, etcétera, en contra de los principios del artículo 24 de la ley estatutaria. Gracias, doctor Urrego. La doctora Dilma Suárez de ANEC está levantando la mano, luego el doctor Izaza y no escuché quién fue la otra persona que levantó la mano. William Manrique, otra de SGT. Ok, después del doctor Izaza. Doctora Dilma, le damos la palabra. Gracias. Quisiera precisar el tema de la promoción de la salud. En relación con la promoción de la salud, con la misma implementación de la Ley 100, se fue desmontando la promoción de la salud. Y lo que el proyecto 010 está introduciendo, incluso que ya lo ha hecho el Ministerio de Salud con el modelo integral de atención y el modelo, el MAITE, el modelo de atención territorial, es la denominación de gestión del riesgo, donde nuevamente lleva a la responsabilidad del individuo en términos de el autocuidado y desconoce que la promoción de la salud tiene que ver con política social, con bienestar de la población, tiene que ver con otros elementos como son, por ejemplo, el tema de los impuestos a los alimentos procesados, a las bebidas azucaradas, que tiene que ver con promover la salud de las personas y poner un límite a lo que está ocurriendo con este tema del mercado también de los alimentos. Entonces, realmente lo que podemos decir es que en ese proyecto de ley 010 no hay promoción de la salud. Lo que hay es algo que se incluye, que es un lenguaje para confundir a la población, que se traduce en la gestión del riesgo individual y colectivo, que eso la gente de a pie dirá, ¿eso qué es? Y eso qué es cuídese, coma bien, y si no es su responsabilidad la enfermedad. Entonces, realmente el proyecto no aporta nada diferente a responsabilizar al individuo de su situación de salud, aún desconociendo que no hay políticas que permitan mejorar sus condiciones de vida. Gracias. Muchas gracias, doctora Dilma. Doctor Izaza y luego el doctor William Manrique. Sí, es una cuestión muy sencilla, porque ocurre en buena medida entre la gente todo esto que está ocurriendo. Porque es que el aparato publicitario del sistema, de todas las EPS, de todo el capital financiero, todos los dueños de los bancos y de quienes han agarrado todos los dineros de la salud y los han privatizado y que quieren agarrar lo que queda, simplemente tienen un poderosísimo sistema de publicidad, que es una manera de llevarle a la gente la creencia de que lo único posible en el país es la ley 100 y la reforma planteada en este momento. Es un sistema, es una publicidad que es engañosa, como lo dijo el representante Gómez. Y como lo hemos dicho anteriormente, el sistema de salud realmente tiene una fachada que dice que atiende a la gente, pero en la trastienda lo que están es jugando, como en cualquier garito, los dineros públicos. De manera que hay que, señores periodistas, hay que darle a conocer a la gente el engaño. La garantía de que este proyecto pueda ser respaldado en una u otra forma a través de cuestiones de opinión, de encuestas, etcétera, que son también manipuladas las preguntas en ese sentido, es muy claro. Entonces, el papel que deben jugar los medios de comunicación es hacerle claridad a la gente qué es lo que hay detrás de esto. El aparato poderosísimo de publicidad que engaña y como dijo el representante Gómez, esto es una discoteca con letrero de iglesia. Sí, esto es un garito realmente con letrero de sistema de salud. Muchas gracias, doctor Izaza. Le damos entonces, para cerrar esta ronda de preguntas, la palabra a William Manrique de Ultradex CGT. Bueno, mire, buenos días. Realmente creo que Edilma, Yesid y otros compañeros de salud no han podido ser más precisos y concisos de lo que la nefasta proyecto. Pero como para reflexión, nosotros, el sector de salud, desafortunadamente somos como la cenicienta del gobierno, de las empresas, del Estado. Y yo pues me hago unas reflexiones y por qué los senadores
que son nombrados por todo el pueblo, para el pueblo, y que deben hacer leyes muy congruentes y lógicas en beneficio del pueblo. ¿Por qué no luchar por la laboralización o formalización de las actividades misionales en salud como lo manda la ley? Así terminaríamos con la precarización de la contratación por OPS. ¿Por qué no hacer giros directos a las empresas sociales del Estado y evitar la intermediación? Que realmente en la intermediación es donde se ve el negocio. Entre más desorden, más posibilidades hay de triquiñuelas. ¿Por qué no luchar porque las nóminas de las empresas sociales del Estado las pague directamente y las asuma directamente el Estado? Somos las únicas entidades de Colombia, de empleados públicos, que tenemos que facturar para ganar nuestro propio salario. ¿Por qué no fortalecer el bienestar y la dignidad de los trabajadores de la salud? Esta pandemia creo que ha desnudado muchas cosas y entre ellas de que está muy subvalorado el trabajador de la salud. No se le da realmente la importancia que merece los trabajadores de la salud, y no se dimensiona todo el riesgo que todos, absolutamente todos los trabajadores de la salud tenemos al llegar a los hospitales, al hacer campo, al atender la gente menos favorecida y población en indigencia. Deberíamos fortalecer todo ese recurso humano para sacar adelante una salud adecuada para Colombia. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ya está corto el tiempo, pero todavía hay bastantes interrogantes, entonces le vamos a dar la palabra a Jaime Arboleda, del periódico El Pulso, quien quiere hacer una pregunta. Jaime. Perdón, Juan Carlos Arboleda, del periódico El Pulso. Juan Carlos. Perdón, Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos, por favor, tienes la palabra. La pregunta es muy simple. Con el tiempo, estamos en diciembre, con el tiempo que queda en la actual legislatura, ¿este proyecto podría todavía pasar a plenarias y ser aprobado? ¿O consideran que el gobierno, la intención que tiene de pronto sea llamar a secciones extras, o ya quedaría para el año entrante la discusión en plenarias? Pues yo respondo. La intención del gobierno es sacarlo este año, por lo menos del ministro de Salud. Ha dicho de manera perentoria a los ponentes que él se va en enero, que él en enero va, no sé, a trabajar otra vez con Sarmiento Angulo. Yo no sé qué va a hacer el doctor Fernando Ruiz, pero se va en enero y él dice que él tiene compromiso de dejar este proyecto de ley aprobado. Entonces, son posibles las dos cosas: que lo pupitren antes de salir al 16 de diciembre al receso que va hasta marzo, o que el gobierno cite sesiones extras en esos días, del 16 al 31 de diciembre, y lo sancione este mismo año. Hay mucho afán de apurarlo, y no le han querido. Estamos teniendo problemas. Representante Gómez, ¿puede por favor retomar, por favor? Es que estamos teniendo problemas de conexión. ¿Hasta dónde me oyeron? Se nos fue su audio cuando dijo no habían querido. ¿Hasta dónde me oyeron? Hasta el 31 de diciembre. Ah, madre, bueno, qué pena. Lo último que dije era que el gobierno le ha quitado, el gobierno y los ponentes gobiernistas le han quitado, dijéramos, cosas chuzudas, fastidiosas para la gente, pero la columna vertebral no se la han modificado. Eso da muestra de que quieren sacar esto como sea, así incluso haciendo concesiones de cosas que podrían querer, pero que no ven condiciones favorables en este momento. Así que yo creo que el afán es mucho. Tienen dificultades, digo yo, porque esto es un nuevo tropiezo que tienen de haber aplazado
la sesión conjunta para anunciar proyectos hoy, ya la tendrían que hacer mañana, la sesión conjunta para anunciar proyectos, no han dicho para cuándo lo van a citar. Por eso yo digo, están negociando. ¿Qué están negociando? Eso es lo que quisiéramos saber los colombianos, ¿qué están negociando? Pero es posible que la saquen este año, Juan Carlos. Muchas gracias, doctor Gómez. ¿Algún otro representante quiere complementar? Tenemos más preguntas. Bueno, tenemos acá al doctor Leonardo García, quien es el presidente del Colegio Médico de Cundinamarca en Bogotá, y él está preguntándole a los parlamentarios, a los representantes, perdón, ¿qué actividades se proponen para mantener a la ciudadanía, usuarios, pacientes, cuidadores, gremios en alerta frente al trámite que le falta en estos días al proyecto 010? ¿Quién quiere responder, por favor? Es que creo que me quedé solo. Bueno, yo le respondo, doctor Leonardo, para mañana yo estoy convocando una iniciativa de mi tele, pero esto es una cosa muy abierta, a las organizaciones sindicales, gremiales, científicas, académicas, de prestadores públicos y privados, para que en las horas de la tarde hagamos una especie de reunión, una reunión, no es un Facebook Live, no es para, y en la que yo daría un informe sucinto de cómo va el proceso y hagamos unas propuestas de acciones de resistencia y movilización. Porque esto requiere eso, y en un momento difícil realmente esto no es un buen momento, hay mucha distracción y mucha necesidad de la gente rebuscarse la vida, entonces la gente está saliendo a vender chucherías, hay gente que nunca ha sido vender ambulante, se la encuentra uno en la calle por ahí vendiendo chucherías a ver si le consigue un bocado de comida, pero vamos a ver cómo movilizamos ciudadanía y opinión para resistirnos y tratar de lograr el objetivo que es archivar este proyecto. Mañana a las 2 de la tarde a las organizaciones, a las distintas organizaciones les vamos a hacer llegar la invitación y el link para que hagamos una conversación. Repito, no es un Facebook Live donde yo voy a dictar la conferencia ni nada, sino que tomé la iniciativa de convocarlos para que a ver si logramos acordar unas acciones conjuntas que sean efectivas. Ok, doctor, muchísimas gracias. Andrés, tienes la palabra. No tengo más preguntas acá internas. Perfecto, María José. Tenemos entendido que se conecta, ya se está conectando con nosotros, ya para cerrar un saludo por 2 minuticos, la senadora Aida Bella. Senadora Bella, buenos días. Por 2 minuticos, su saludo aquí a esta rueda de prensa. Pues muy buenos días, un saludo muy afectuoso. No pude llegar antes porque teníamos una reunión previamente convenida con la gente del Putumayo. Están atravesando una situación muy dolorosa, muy complicada de violencia. Y este es un conflicto que nos toca ayudar en esta región tan importante del país. Y desde luego uno de los problemas que tienen es la salud que tanto queremos que realmente se arregle en Colombia. Para ustedes, los trabajadores de la salud, pero también para los colombianos que padecen un sistema que no se compadece con la situación que vivimos, no solamente con el COVID, sino antes del COVID. Por eso les queremos decir que estamos de acuerdo con los parlamentarios, que no deseamos que el decreto 010 pues pase, el proyecto de ley pase, porque sería un poco más agravar la situación que en este momento tenemos. Desde luego no somos la mayoría en el Congreso de la República, pero estamos convencidos de que alguna cosa podemos hacer. Muy preocupados por el avance del COVID en todo el mundo, porque sabemos que en Europa hay un rebrote bastante grande que casi que nos impide ir a visitar personas que en este momento tienen serias dificultades en el otro continente, pero queremos que en este país pues las cosas se mejoren, y los trabajadores de la salud saben que cuentan con nosotros, no solamente para discutir y para no dejar pasar este proyecto de ley que se presenta, sino para todo lo que ustedes tienen como aspiraciones, no solamente en el carácter laboral, sino también para mejorar la salud en Colombia. Cuente con nosotros. Discúlpeme no haber podido estar desde el principio, pero en todo el país hay enormes dificultades que a veces nos dificultan estar en todas cosas, y efectivamente la salud
es una de nuestras prioridades. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Bueno, senadora Abella, muchísimas gracias. Siendo ya las 9:40. Aida, te quiero mucho. Jessica Macho. Muchísimas gracias, Yesid, muy amable, tan querido. Perdón, disculpen. Siendo ya las 9:46 de la mañana, les agradecemos a los colegas de la prensa, a los honorables congresistas que nos acompañaron el día de hoy, a los representantes de las asociaciones médicas, de enfermería, profesionales de la salud, trabajadores y defensores del derecho a la salud. Esto no ha terminado. El gobierno nacional insiste en presentar y en aprobar, así sea a pupitrazo, esta reforma a la salud, una reforma totalmente nefasta para el desarrollo del derecho a la salud en Colombia, empeora la ya precaria Ley 100 de 1993. Nuestro llamado es a estar alertas, a no bajar la guardia, a mantener la unión, de pronto para construir, como muchos lo han dicho, ese pacto por el derecho a la salud. Estaremos pendientes, los invitamos a seguir atentos a nuestras redes sociales, atentos a los medios de comunicación y a los pronunciamientos de los diferentes representantes, congresistas y representantes del sector salud.